luchadores, mafias y morreos. Te traigo hoy aquí en esta nueva versión de Roadhouse, el duro. Así que prepárense, suscríbanse al canal que es gratis y comencemos. Durante una lucha clandestina, Frankie buscaba a uno de los luchadores llamado Carter, quien había ganado su lucha y buscaba a un próximo oponente. Allí apareció un encapuchado, quien al revelar su identidad hizo que el tal Carter se caiga en las patas, regalándole la victoria a nuestro protagonista, Edward Dalton, un ex luchador de la UFC, quien al ganar la batalla también ganó mucho dinero. Al salir, alguien lo esperaba para apuñalarlo, pues le había costado mucha pasta, pero aún así, luego huyó, pues sabía que no resistiría una pelea con Dalton. En ese momento apareció Frankie, quien le dijo que estaba buscando un hombrezote. Estamos hablando de sexo, ¿no? No, para que proteja su bar. Sí, porque había unos grandotes que siempre iban a causar problemas, y por esto su bar estaba perdiendo clientes. Frankie le ofreció a Dalton una buena cantidad de dinero y techo para ayudarla por un tiempo. Pero Dalton le dijo que no podía, que estaba ocupado y no podía aceptar el trabajo. Frankie no se dio por vencida y le dejó su número por si Dalton cambiaba de opinión. Más tarde, Dalton, que se había quedado dormido en su automóvil, despertó desorientado y harto de su vida. Entonces decidió poner su vehículo en las vías del tren para acabar con todo. Pero a último minuto cambió de opinión y quiso salirse. Tarde, Dalton. Su automóvil no respondía, así que el tren lo embistió, aunque afortunadamente solo lo chocó en la parte de atrás y así este hombre salvó su vida. Decidido a cambiar su vida gracias a esta nueva oportunidad, Dalton finalmente se dispuso a visitar a Frankie. Así fue como nuestro héroe llegó a una parada de autobuses en Florida, donde conoció a una joven llamada Charlie y a su padre, quienes le dieron una cálida bienvenida y lo ayudaron a ubicar el bar de la tal Frankie. Cuando Dalton llegó al lugar, todo parecía tranquilo, un lindo lugar para echarse unas cañas. Pero en su primera noche el Dalton se dio cuenta que el lugar era frecuentado por bravucones a los que les gustaba el descontrol. Dalton se enfrentó a ellos y les dijo que no lo hagan enojar. No soy yo cuando me disgusto. Pero los pandilleros decidieron ignorar la advertencia. Así que después de un buen correctivo, Dalton los dejó tirados a todos en el piso. Pero Dalton era un alma caritativa, así que después de la paliza terminó llevando a los ex violentos al hospital. Así, Dalton conoció a una doctora llamada Ellie, quien se molestó con él por haberle llevado estos indeseables. En ese momento, Ellie se dio cuenta de que Dalton estaba sangrando, así que finalmente la enfermera lo ayudó con su herida. Ya nuevamente en el bar, Frankie, agradecida, le hizo un pago a nuestro Dalton, que todavía no tenía un lugar para dormir. Entonces ella le ofreció su viejo bote, pero no sin antes decirle que tenga cuidado con el cocodrilo que merodeaba por allí. Al día siguiente ya todos lo conocían en el pueblo, y mientras buscaba algo en internet en la librería, unos pandilleros llegaron a provocar desmanes. Charlie los enfrentó sin éxito, pero cuando vieron a Dalton que ya les había dado una paliza, huyeron como ratas. Luego conocemos a Brandt, el cabecilla de una banda mafiosa, quien estaba furioso con sus hombres por haberse dejado golpear por un simple guardia de un bar. Entonces este malote los mandó a que se deshagan de él. Mientras pasaban los días, Dalton, que tenía todo más o menos controlado, se dio cuenta de que en algún momento dejaría el lugar, así que se puso a entrenar a algunos de los cantineros y a un muchacho que practicaba boxeo, y así armó su equipo. Después de un encuentro con un toque de coqueteo con la doctora y una charla con Frankie, por la noche uno de los sicarios de Brandt quiso mandar con Jesus a Dalton, chocándolo con su camioneta, pero nuestro héroe se salvó por haber caído al agua. Pero al volver al bote, allí lo estaban esperando para terminar con el trabajo. Allí, el mafioso le contó que había querido deshacerse de él simulando un accidente y que no pensaba que Dalton podría haber salido vivo de ello. En ese momento comenzó una lucha mortal, en la que después de un forcejeo, el mafioso cayó al agua y adivina quién lo esperaba allí. Sí, el cocodrilo, que terminó teniendo un aperitivo a esa hora de la noche. Luego, Dalton se preguntó por qué la mafia tenía semejante obsesión con el bar de Frankie. Quizás el bar tenía algo que ver con algunos negocios turbios. Indirectamente se lo preguntó a Frankie, pero ella no reveló nada. Aunque su conclusión fue que el bar estaba en una ubicación perfecta para los barcos de la mafia. Mientras tanto, Brandt recibió un llamado de su padre, quien desde la prisión donde se encontraba se había enterado de los problemas que su hijo andaba teniendo con un simple guardia.
Sí, que tomó la decisión de deshacerse del problema desde la prisión. El pequeño Brandt, furioso, revolvió el teléfono al mar. Son todos generaciones de cristales, ¿viste? Acto seguido conocemos a Knox, un animal que no respetaba reglas. Este era el elegido para ocuparse de Dalton. Mientras los mafiosos planeaban deshacerse de Dalton, Ellie lo había invitado a un paseo en la lancha de su ex y así le dijo que ya sabía de su pasado, pues lo había buscado en internet y así se enteró que era un ex luchador de la UFC. Entonces, después de eso, le pegó un morreo. Más tarde, Knox llegó a la guarida de Brad y así puso a todos al corriente de los planes para acabar con Dalton. Mientras tanto, la policía había llegado hasta el bote donde nuestro héroe se hospedaba y con la excusa de llevárselo a un interrogatorio, se lo llevaron en el patrullero. Pero así nos enteramos de que todo era una farsa, pues el sheriff estaba compinchado con la mafia y le recomendó a nuestro héroe que se marchara del pueblo cuanto antes. Pero Dalton se burló un poco del sheriff y el sheriff le comenzó a dar una golpiza. Sí, a nuestro Dalton. En ese momento llegó Ellie y le salvó los pelos, pero además nos enteramos de que Ellie era la hija de maldito sheriff. ¡Sorpresa, sorpresa! Así Ellie le confesó que su padre siempre había trabajado con estos traficantes. Nuevamente en su trabajo, Dalton recibió la visita de Brad, quien había encontrado un video en internet y se lo mostró. Así nos enteramos que Dalton había dejado a su carrera en la NFC porque en su última lucha había asesinado a su rival a golpes. Esta movida no le había gustado nada a nuestro protagonista, pero aún así trató de mantenerse en calma. El segundo paso del plan de Brandt fue enviar al bar a Knox y sus secuaces, quienes estaban esperando afuera. Una vez dentro del bar, Knox y todos los muchachos comenzaron a armar un escándalo, retando finalmente a Dalton a una pelea. Dalton se acercó. En ese momento comenzaron los gomazos y aunque se habían dado de lo lindo, Knox había logrado dejar a Dalton tirado en el piso. Luego nuestro protagonista se retiró, dando la impresión de que Knox había ganado la lucha. Una vez en el bote comenzó a hacer sus valijas para emprender su retirada, pero en ese momento llegó Frankie, quien lo había ido a buscar. Allí nos enteramos de que Dalton no siguió peleando porque si seguía, estaba seguro que iba a terminar matando a alguien como lo había hecho en el pasado. Dalton emprendió la retirada, pasó por la librería de Charlie y su padre y resultó que los mafiosos habían quemado el lugar. Hijos de una... Es que los mafiosos sabían que la gente de la librería eran amigos de Dalton, pero además un bombero le avisó que también habían pegado al padre de la niña, quien se encontraba en el hospital. ¿Y no sabes si no va a volver a caminar? No te puedo creer. ¡Ay! ¿Para qué? Dalton, enfurecido, se dirigió hacia la guarida de Brandt y allí se encontró con el culpable del incendio de la librería y de la paliza del padre de Charlie. Y ahí sí, de un golpe en el cogote, lo mandó con Jesus. Pero asimismo había otro de los malotes que finalmente le confesó cuál sería el próximo objetivo de Brandt. Así que ya sabiendo lo que había, Dalton fue hacia una playa e intervino en una operación de la mafia, noqueando a un policía corrupto y además encontrando un maletín lleno de dinero. El día siguiente, el sheriff fue nuevamente a visitar a Dalton, pero esta vez con más malas noticias, pues dijo que Brandt había secuestrado a su hija y que quería que le devuelvan su dinero a cambio. Dalton, pensando que podría ser una mentira, envió al sheriff al encuentro de Brandt mientras él buscaba el dinero. Y obviamente planeaba todo. Luego Dalton llegó al punto de encuentro, el barco de Brandt, montado en la lancha del ex de Ellie. Y aquí nos enteramos de que Dalton tenía razón. Todo fue una trampa y Ellie no estaba secuestrada. Bueno, eso creía el sheriff, porque en ese mismo instante Brandt lo corrigió diciendo que sí tenían a Ellie en su poder. Así se armó una discusión, y como además estaba llegando el loco este de Knox, Dalton hizo explotar su bote. En la confusión, Dalton terminó encontrando a Ellie y la rescató, quedando ambos dos en el agua. Y así se vio que el loco Knox iba en su dirección dispuesto a destrozarlo. Pero con un movimiento de gato, nuestro Dalton se subió al bote del loco, deshaciéndose de él momentáneamente. Pero ahí se dio cuenta de que Brandt se había llevado a Ellie. Dalton finalmente logró alcanzar la lancha de Brandt y luego de una pequeña lucha, Dalton y Ellie lograron saltar de la lancha, dejando a Brandt estrellarse contra el bar y salir volando como una blanca palomita. Ya en la costa, Dalton se encontró nuevamente con Brandt, que no terminaba de morirse este tío, y le dio una paliza. Momento en el cual llegó el que faltaba, el loco Knox. Entonces comenzó la lucha final. Pero luego Brandt también quiso sumarse al baile. Pero por algo le digo loco al loco Knox,
quien envió a Brandt con Jesus torciéndole el cogote. Dalton aprovechó ese momento y de una le clavó al loco un par de estacas de madera, mandándolo a él con Jesus. Entonces llegó el sheriff, quien finalmente le dijo a Dalton que huya. ¡Corre, perra, corre! Pero antes de irse, como todavía tenía el dinero de la operación mafiosa que había frenado, decidió dejárselo a sus amigos de la librería y finalmente se mandó a mudar. Fin. No, pero al final de todo, vimos al loco Knox que salió del hospital vivito y coleando. Fin. Espero que te haya gustado el resumen en su versión mejorada. Si querés, podés apoyarme dejándome un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo. Ya si dejas un comentario sería fenomenal. Muchas gracias por la visita y nos vemos la próxima.